Buenas tardes, mi nombre es Sandra Cabello Sanz y soy profesora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Agradezco la oportunidad de estar aquí hoy en este espacio de intercambio tan enriquecedor que nos ofrece el quinto Congreso Internacional sobre Saberes, Educación y Praxis. El trabajo que voy a presentar se titula Evaluación de las competencias emocionales en educación primaria, una mirada compartida entre escuela y familia. Decir que este estudio no solo ha buscado validar un instrumento de evaluación, sino también abrir un nuevo camino hacia una comprensión más completa y contextualizada del desarrollo emocional en la infancia. Tal y como indica el título de este trabajo, el principal propósito ha sido diseñar una herramienta rigurosa y fiable, que se trataría del Cuestionario de Competencia Emocional para Educación Primaria, por sus siglas CEEP, que permite evaluar las competencias emocionales del alumnado desde el punto de vista de las familias. Y es que tradicionalmente hay que decir que la evaluación de las competencias emocionales mm, ha estado orientada sobre todo al punto de vista de la escuela y del propio alumno, pero no se ha tenido tanto en cuenta la observación de la familia. Sin embargo, esto ayuda a ofrecer una visión parcial del proceso y no completa. Por ello, este estudio apuesta por avanzar hacia un modelo de evaluación 360 grados, incorporando de manera sistemática la mirada como familiar como una fuente clave dentro del proceso. La familia, entonces, como entorno primario de desarrollo emocional, no solo complementa lo que se puede observar en el aula, sino que aporta matices esenciales sobre las vivencias emocionales del niño en otros contextos que serían diferentes al contexto escolar. Así pues, contar con instrumentos válidos como el CEP representa un avance significativo hacia una educación emocional más justa, inclusiva y ajustada a las realidades individuales. A través de esta integración de tanto del alumnado como del profesor y de las familias, se enriquece tanto el diagnóstico como la intervención, fomentando una formación emocional verdaderamente integral del alumnado que permita pues, su bienestar personal, social y también académico. A lo largo de esta presentación voy a recorrer 6 apartados clave. Comenzaré con una introducción general del tema, seguida de los objetivos de estudio y después presentaré la fundamentación teórica que sostiene este trabajo y a continuación continuaré con la metodología utilizada. Luego compartiré los principales resultados obtenidos, así como las conclusiones más relevantes a las que bueno, pues finalmente se ha conseguido llegar. Mm, Vamos a comenzar con la parte introductoria de este trabajo. Mm, El estudio que se presenta se centra en la evaluación de las competencias emocionales en la etapa de educación primaria, abordada desde una mirada que pone el foco en un agente educativo a menudo olvidado en estos procesos, como es la familia. En lugar de centrarse exclusivamente en el entorno escolar, como ocurre habitualmente, este trabajo comparte y presenta la idea de que el desarrollo emocional de los niños también se construye y se observa y se fortalece desde el hogar. La relevancia de esta temática es indiscutible, ¿no? Incuestionable, ya que las competencias emocionales no solamente están relacionadas con el bienestar psicológico y social del alumnado, sino también que inciden directamente en el propio rendimiento académico de los niños, también en su autonomía personal y en la capacidad para adaptarse a los diferentes contextos de la vida. Sin embargo, uno de los problemas clave que se detectan es la escasa participación de las familias en este proceso de evaluación emocional, ya que la mayoría de los instrumentos identificados y disponibles están pensados para ser aplicados desde el punto de vista del profesorado o en algunos casos por el propio alumno a través de los autoinformes. Esto limitaría a la evaluación a lo que se ve en el entorno escolar, dejando fuera pues, una parte esencial en el desarrollo del niño, como es todo lo que puede expresar dentro del propio contexto familiar. Por ello, este trabajo responde a una necesidad concreta, la de desarrollar instrumentos válidos, fiables y fácilmente aplicables dentro del contexto familiar. Y es en esta línea que se plantea la creación y validación de este cuestionario, el CEP, como una herramienta diseñada específicamente para ser respondida por las familias con el objetivo de recoger la percepción de las familias sobre el desarrollo emocional de sus hijos. Este cuestionario hay que decir que no pretende sustituir a otros instrumentos escolares, sino en todo caso complementarlos, ya que su verdadero valor reside en ampliar la perspectiva desde la que se evalúan las competencias emocionales, lo que permitiría avanzar hacia una evaluación 360 grados, mm, es decir, poner la mirada en
una evaluación desde los tres puntos esenciales en la vida del niño, ¿no? Que sería el propio niño, la familia y el profesorado. A continuación se presentan los objetivos. El objetivo general de este estudio fue diseñar y validar un instrumento para evaluar las competencias emocionales del alumnado de la etapa de primaria desde el punto de vista de las familias. Este enfoque, bueno, pues parte de la idea de que la familia es un agente educativo fundamental, especialmente en lo que se refiere también al desarrollo emocional de los niños y no solo a esa parte académica, ¿no? Por lo que resulta también fundamental contar con herramientas, ¿no? Que permitan tener en cuenta su punto de vista para ello, ¿no? Para lograr este propósito general se definieron una serie de objetivos específicos que han guiado cada una de las fases de este trabajo. En primer lugar, se abordó la definición teórica del constructo, es decir, qué se entiende por competencias emocionales y cómo se estructuran en el contexto educativo. Esto incluyó, pues bueno, una revisión de literatura especializada en la temática y la selección de una serie de dimensiones claves basadas en el modelo de competencias emocionales de Vizquerra y su grupo de trabajo y de investigación. Em, que se divide en seis dimensiones clave, en seis competencias clave, como son la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, competencia social y las competencias para la vida y el bienestar. Mm, A partir de esta base conceptual se procedió a la operativización, es decir, a transformarlo en ítems observables y medibles a través del cuestionario. En segundo lugar, se diseñó una primera versión preliminar del cuestionario que fue sometida a un proceso de validación mediante un grupo de expertos, tanto en educación emocional como en psicometría y docencia. Gracias a este proceso se identificaron mejoras en la redacción de los ítems, en su claridad, en su pertinencia, lo que permitió realizar determinados ajustes para poder pasar a la siguiente fase. El tercer objetivo consistió en la aplicación del instrumento a una muestra piloto con el fin de analizar la validez y su fiabilidad estadística. Esta fase permitió verificar si el cuestionario funcionaba adecuadamente en un contexto real y si era capaz de recoger información relevante desde el punto de vista de las familias. Finalmente, por último, se procedió a diseñar el instrumento definitivo, incorporando tanto las sugerencias del grupo de expertos como los resultados que se habían obtenido en el estudio piloto. El resultado final fue un cuestionario sólido, riguroso y adaptado al contexto familiar, que puede ser utilizado como una herramienta válida para recoger información sobre el desarrollo emocional del alumnado de la etapa de primaria desde el punto de vista de las familias. En conjunto, estos objetivos permitieron avanzar hacia una evaluación más completa con el punto de mira en un tipo de evaluación basada en el concepto de 360 grados. Con respecto a la fundamentación teórica, esta investigación se sustenta en cuatro ejes teóricos fundamentales que dan coherencia y sentido al diseño del instrumento propuesto. Estos pilares no solo orientan la construcción del cuestionario, sino que también reflejan el enfoque integral que se permite, que se persigue, ¿no? desde la evaluación de las competencias emocionales en la etapa de educación primaria. En primer lugar, se parte del concepto de competencias emocionales que hacen referencia a la capacidad de comprender y expresar y regular tanto las propias emociones como las emociones de los demás. Em, Como marco teórico se toma el modelo pentagonal de competencias emocionales de Rafael Vizquerra, ampliado y reconocido dentro del ámbito de la educación emocional. Este modelo contempla los cinco bloques comentados anteriormente: conciencia, regulación, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Y está guiado, tanto en la selección de contenidos, ha guiado la selección de contenidos del cuestionario y los ítems, ¿no? que se han seleccionado y llevado a cabo. En segundo lugar, se aborda la educación emocional como un proceso continuo y permanente que promueve tanto el desarrollo de la parte cognitiva como la emocional. No, no es un añadido, la educación emocional es un componente esencial dentro de la formación integral de los sujetos. Actualmente su implementación se realiza principalmente a través de programas mm, específicos que se insertan en el currículum académico para desarrollar precisamente las competencias emocionales y que muchas veces forman parte de actividades transversales que se llevan a cabo en los centros, dentro de acción tutorial o de otras materias. Sin embargo, para que estos programas tengan un mayor impacto, es necesario que se extiendan más allá del aula, involucrando también pues, bueno, la parte de las familias que nos compete precisamente en esta presentación. En tercer lugar, el estudio se centra en la necesidad de una evaluación emocional rigurosa, adaptada a diferentes agentes educativos.
Tradicionalmente, la evaluación del desarrollo emocional ha estado limitada al entorno escolar y al uso de autoinformes por parte del alumnado. No obstante, se requiere avanzar hasta instrumentos que sean comprensibles y aplicables también en el ámbito familiar. Es en este caso, así nace el CEP, precisamente para cubrir este vacío, ¿no? En el que pueda existir una herramienta válida y fiable y diseñada específicamente para que las familias puedan aportar su visión sobre el desarrollo emocional de sus hijos. Y finalmente, el cuarto eje sería la implicación familiar, ¿no? La importancia de la colaboración de las familias para el desarrollo emocional de los niños y también una evaluación conjunta, ¿no? De la familia, pues que permita realmente poder llevar a cabo esta evaluación 360 grados también con la colaboración futura del profesorado. A continuación, se expone la metodología seguida. La muestra estuvo formada por un total de 551 eh, familias. Fueron 572 las familias que contestaron el cuestionario, pero al depurar la muestra quedaron en un total de 551. De ellos, un 57,7% pertenecieran al sexo masculino y un 42,3% al femenino. Mm. Se utilizó un muestreo no probabilístico basado en criterios de accesibilidad y conveniencia. Y la participación de las familias fue voluntaria y anónima a través de la complementación del cuestionario que se realizó de manera online. El procedimiento metodológico que se siguió para la elaboración y validación del instrumento CEP se estructuró en tres fases claramente diferenciadas. En primer lugar, la primera fase tuvo lugar en el mes de marzo de 2021 y consistió en una versión preliminar del cuestionario. Para ello se sirvió de una base teórica sólida, como es el modelo pentagonal de competencias emocionales de Vizquerra, así como la revisión de instrumentos ya existentes para medir las competencias emocionales. Esta etapa, por tanto, implicó un profundo trabajo de análisis extenso para ver cuáles eran los indicadores exactos que debía recoger el cuestionario. En segundo lugar, se desarrolla una segunda versión del cuestionario en mayo de 2021 a través de una validación cualitativa por juicio de expertos. Se conforma un grupo de expertos profesionales eh, quienes su papel fundamental es analizar la claridad, adecuación y relevancia de las preguntas y a partir de sus aportaciones se realizan ajustes en el cuestionario si se crea una segunda versión mejorada del mismo. Y por último, en junio de 2021 tuvo lugar una aplicación de estudio piloto en la que participaron las familias de niños de educación primaria. Con esta etapa fue clave para evaluar la funcionalidad real del cuestionario, ¿no? Y ver un poco pues, si se adaptaba realmente a lo que se quería medir y si funcionaba, permitiendo así valorar la validez y fiabilidad del mismo. Con base en los resultados obtenidos se realizaron ajustes y así se obtuvo la versión definitiva del cuestionario. El cuestionario estuvo formado por un total de 50 ítems, que fueron revisados y reducidos en una versión final y definitiva a 44 ítems. Se utilizó una escala de tipo Likert que iba desde el 0 completamente en desacuerdo hasta el 10 completamente de acuerdo. Y se evaluaron las 5 competencias emocionales mencionadas anteriormente. Con respecto al análisis de datos, se utilizaron dos programas conocidos, como son el SPSS y el JAS. Durante la fase de validación por grupo de externos se evaluó la consistencia interna mediante el coeficiente de Kendall. Y también para el índice de validez de contenido se utilizó la prueba de Aiken. Con respecto al estudio piloto, se analizaron los estadísticos descriptivos, la normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la fiabilidad con el alfa de Cronbach. Y finalmente, se examinó la validez convergente correlacionando los resultados del CEP con los obtenidos mediante el cuestionario de desarrollo emocional, el CD913, del grupo mm, de investigación del propio Vizquerra, y finalmente se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio. Mm, con respecto a los resultados, se contó con la colaboración de un grupo de expertos en educación emocional y evaluación psicopedagógica, quienes habían revisado, ¿no?, esta primera versión preliminar del cuestionario y se obtuvieron valores promedios de 0,88 en el índice de validez de contenido y en el Kendall de 0,67. El alfa de Cronbach fue de 0,96 y por tanto, se encontraron unos valores bastante adecuados. Mm,
Cuanto a la habilidad estructural, se aplicó el análisis factorial también confirmatorio, utilizándose el JAS, como os había dicho, y los indicadores obtenidos demostraron un buen ajuste del modelo propuesto con un valor de índice de ajuste de la raíz cuadrada del error de aproximación de 0,06 y un índice de ajuste comparativo de 0,93. Por tanto, fueron aceptables. Y finalmente se examinó la validez convergente correlacionando los factores de ambos cuestionarios, del CD913 y del CEP, con los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos que oscilaron entre 0,60 y 0,78. Por tanto, también fueron adecuados. Y finalmente, para completar la presentación con las conclusiones, es importante tener en cuenta que el desarrollo de las competencias emocionales en primaria requiere una colaboración entre escuela y familia, buscando siempre, pues, lo que decimos, ¿no? Esa evaluación 360 grados. Las familias son clave para poder modelar y fortalecer toda la parte de la regulación y la autonomía emocional del alumnado, que forman parte de las competencias emocionales. El CEP es una herramienta válida para diagnosticar y seguir el desarrollo emocional del alumno, y la educación emocional eficaz es un proceso continuo colaborativo, por tanto también incluye a las familias y contextualizado. Así pues, dar las gracias por la atención y remarcar que para cualquier duda o consulta pueden contactarme en el correo electrónico que se muestra en pantalla. Muchas gracias.